Listo. Entonces, el tema que tenemos para hoy era un tema que el Señor me había dado hacía ya un tiempito, pero creo que era el momento también ahora, cuando por cultura, más que por cualquier otra cosa, por tradición, nosotros en diciembre estamos hablando como de regalos. Y me acuerdo que llegó un momento en mi vida en que yo les decía a mis hijos, pues que en la medida en que ellos iban creciendo, pues que diciembre no era no estábamos celebrando algo para que nos regalaran a nosotros cosas, que era acordarnos que habíamos recibido el mejor regalo que alguien habría podido tener y era una oportunidad para hablarles y que se fueran desprendiendo, digamos, de esa tradición de que es, ¿qué vas a pedir? O sea, de decir, ¿cómo que voy a pedir si lo que tengo que hacer es agradecer el regalo más grande que he recibido? Entonces, en ese contexto de regalos, el Señor me recuerda de que el Señor, o sea, además de ese regalo hermoso que es la salvación, que es la vida de su Hijo completa, que no se restringió absolutamente nada, durante nuestra vida y nuestra historia y nuestro caminar con Él, nos da otros regalos pero que vienen envueltos en papel periódico, y esta es una frase de créditos aquí para la pastora Lida, porque fue algo que en algún momento para mí fue poder entender muchas cosas en mi vida. Eh, entonces, esos regalos, a veces nosotros no los queremos o queremos evadirlos o no los queremos recibir o se los queremos pasar a otro, ¿sí? Adjudicar a otro porque de repente en principio no son tan atractivos como lo que nosotros tenemos aquí en nuestra mente de lo que es un regalo. Entonces vamos a hablar acerca de eso. Creo que tal vez hoy vamos a tocar solamente uno, no sé si nos alcance para más, pero ese es el contexto. Entonces, uno de esos primeros regalos que viene envuelto en papel periódico es el siguiente. Yo creo que usted va a poder ver ahí, mire. Es el fuego o lo que nosotros llamamos las pruebas, ¿sí? Y vamos para eso a leer 1 de Pedro 1:7 y dice así, hablando de la fe, pasada por el fuego tiene que ser probada. Esta es otra versión. Nuestra fe también, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. O sea, es un proceso, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿sí? Es más preciosa que el oro porque el oro es perecedero, ¿sí? La fe se supone que no es perecedera, ¿sí? Y la idea de eso, de que pase nuestra fe por esa prueba, que pase por fuego, es para que en algún momento, cuando Jesucristo sea manifestado, pueda ser nuestra fe hallada en alabanza y gloria y honra. Es decir, que en algún momento alguien pueda decir, oiga, ¿qué es eso que usted tiene que a pesar de el fuego que hay alrededor aquí, te hace mantener firme, te hace levantar, te hace ser resiliente, te mantiene, sigues creyendo, tienes esperanza, sí, te veo llorar o lo que sea, pero has estado allí? ¿Qué es eso? Y entonces será allá en alabanza para con Dios, para cuando Jesucristo sea manifestado. Le hice un ejercicio y encontré un video en internet donde un joyero hace unas pruebas a ciertas piezas de joyería para saber si son oro o no, ¿sí? Y digamos que lo más común, lo que más se usa para poder diferenciar rápidamente si una pieza de joyería realmente está hecha de oro puro, adivinen qué es, el fuego, ¿sí? Entonces, miren que el Señor, a mí me encanta porque
cuando, o sea, yo veo esas ilustraciones, Él no escoge otra cosa sino esta, ¿no? La de pasarnos por fuego como el oro, ¿sí? Entonces, les quiero decir que se encontró. Había una pieza que era de cobre, ¿sí? Pero tiene un baño de oro, ¿sí? ¿Por qué hacen esto? Porque, digamos, eso hace que tenga una apariencia como si fuera de oro, pero no es tan costosa como si fuera de oro puro. Entonces, esto se utiliza para, pues, digamos, que sea algo que sea accesible, ¿sí? Entonces, miren cómo vamos empezando a entender cositas acá. Y es que cuando el Señor nos está hablando de que Él quiere que por dentro nosotros seamos como, tengamos esa fe como de oro, eso no es algo que tú consigues de manera barata. Eso no es algo que tú consigues en la esquina. Eso no es algo que es así como que 2 por 1, ¿sí me entiendes? Es algo que es costoso, es algo que es valioso. Entonces, cuando le ponían el fuego a esa pieza, inmediatamente empezaba a cambiar su color y se ponía como negra, ¿sí? Y perdía, lo primero que perdía era su brillo y quedaba expuesta de qué era lo que realmente estaba hecha. Ahí mismo salía el cobre, ¿sí? Entonces, por eso es que yo creo que está ese dicho de que no pela el cobre, mijo, porque sí, o sea, entonces miren que cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, el Señor lo permite, no porque, o sea, Él se haya distraído y de repente estaba muy ocupado por allá en todas las cosas que están pasando en el mundo y se me olvidó que yo tenía allá a Miriam en el fuego, o a Caro, o a Mari en el fuego, y, o sea, no, ¿sí? Él lo hace de una manera intencional para que lo que no es oro vaya saliendo. Y para que nosotros nos demos cuenta, y ahí yo les digo, mire, eh, para mí fue, o sea, pasar por cosas difíciles. Yo me acuerdo y les quiero decir porque abrir este pedacito, porque es que a veces nosotros podemos pasar años en la iglesia, ¿sí? Y lo digo por experiencia propia, ¿sí? Yo creo que llevaba, no sé, más o menos unos 12, 15 años en la iglesia, cuando empieza este tratamiento, digo, de purificación. Y yo era profesora de escuela dominical, porque el llamado siempre creo que ha estado, y tenía muchos ministerios con el que fue mi esposo en su momento. Sí, y estábamos en adoración, en grupo de mujeres, o sea, en joven, lo que usted, mejor dicho. Y llegó un momento en mi vida, teníamos también una situación económica muy estable. Y me acuerdo que yo tenía mucha dificultad para como tener intimidad con Dios. Y llega un momento en que yo le digo, Señor, yo creo que aquí debe haber algo más de lo que yo estoy viviendo, o sea, ir a la iglesia todos los domingos, servirte, leer la palabra, participar de ciertas cosas en las que servía, eh, ser buena persona, no sé, lo que usted quiera poner allí. Y yo decía, debe haber algo más que esto porque yo siento que estoy como hueca, o sea, como que algo no me llena esto del todo, pero todo aparentemente parecía, aparentemente, la redundancia, perdón, pero todo parecía que estaba súper bien, funcionaba súper bien. Nosotros éramos la familia Ingalls en ese momento, sí, o sea, los 3 hijos preciosos, mejor dicho, los vestiditos, todos igual, íbamos a la iglesia, no faltábamos, teníamos vacaciones y si íbamos de vacaciones también íbamos a la iglesia. O sea, habían muchas cosas que era muy difícil saber qué era lo que había en el fondo. Y cuando en algún momento, me acuerdo que hicieron una actividad en la iglesia y dijeron que nosotros escribiéramos en un papelito qué era lo que nosotros queríamos como pedirle al Señor.
en esa. Y me acuerdo, creo que el papelito todavía aparece por ahí en mis cosas de vez en cuando. Y yo estaba como, ¿qué les digo yo? O sea, como muy cuestionada, como en el fondo de pronto, pues no aburrida, porque pues era una vida chévere, de alguna manera todo funcionaba, pero yo sentía que algo hacía falta con Dios. Entonces yo le escribí, Señor, yo quiero que tú me des pasión por ti, porque ahí fue cuando yo entendí que a mí se me había ido la pasión. O sea, era como un agradecimiento, era como este es el deber ser, pero esa pasión, yo no sé si algún día la había tenido o si se me había apagado. Entonces, empieza este tratamiento, ¿sí? Claro, pasa por el fuego y ¡fiu! Sale el cobre. ¿En qué sentido? Y es lo que yo pensé, o sea, entendí acá en mi mente, Dios debe ser el primer lugar en mi vida. Era algo teórico, pero no era algo práctico. Yo tenía un ídolo en mi corazón, o varios, yo creo, ¿sí? Y en ese momento, entonces, al pasar por esa prueba, es que yo me doy cuenta, eso no se ve a simple vista. Y es parte de lo que yo creo que es importante que nosotros entendamos hoy. Y es que cuando venga esa prueba, en ese papel periódico, porque es que eso es algo que uno nunca dice, uy, yo quiero que lleve, no, pero que usted pueda decir, mira, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero abrir este regalo contigo a mi lado, ¿sí? Y quiero sacar lo mejor de eso que tú me estás entregando o de lo que tú me estás permitiendo pasar. Luego viene otro ejemplo y es un objeto que está con oro laminado. No es un baño de oro, es diferente, es un oro laminado. ¿Qué quiere decir eso? Que le ponen láminas de oro una y otra vez, varias capas de oro. Es diferente al bañito de oro, ¿sí? Pues este oro laminado resiste más, o sea, no de una vez entra al fuego, empieza a mostrar qué es de lo que está hecho, sino que tiene que estar más tiempo en el fuego, someterla durante más tiempo. Pero llega un momento en que cuando pasa, digamos, ese espacio, se alarga ese espacio, entonces empieza a mostrar que no resiste, ¿sí? Porque ha pasado los límites de escenarios desafiantes. O sea, cuando ya llega ese desafío y se prolonga más, ¡pum!, ahí ya se cae esa capa y entonces muestra lo que es. Entonces, eso a veces es como cuando uno le está diciendo al Señor, uy, Señor, pero esto, o sea, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué llevo tanto tiempo en lo mismo? ¿Sí? Y yo me acuerdo que llegaba a veces yo a decirle, Señor, ¿será que yo voy a dejar de llorar algún día por esto? Porque es que eso era todos los días, ¿sí? Y me acuerdo que los niños en algún momento, sin ellos entender mucho, me decían, Ma, es que tú no volviste a sonreír. Y eran cosas que uno decía, Juelitos, o sea, esto se está alargando demasiado. Y yo lo único que, digamos, entendía era que Dios no nos iba a poner una prueba más allá de la que pudiéramos resistir. Y ahí es donde empieza a salir lo que uno tiene adentro, ¿sí? Y por eso es que es tan importante que nosotros leamos la palabra y yo digo casi que atragántese, ¿sí?, de versículos. Porque cuando esto empieza a suceder, el oro, digamos, ¿por qué se pasa por fuego? Porque se vuelve líquido y como es un metal pesado, lo que va a quedar en la superficie es lo impuro, ¿sí? Entonces, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? No de lo que escasea en el corazón habla la boca. Y si usted solamente mete en su corazón
la palabra los jueves y eso, o solo los domingos, ¿sí? O solamente en escasos momentos de su vida, no va a ser de lo que abunda, de lo que usted va a hablar, sino, o sea, va a hablar de lo que abunda, no de lo que escasea en su corazón. Luego viene entonces la otra prueba, y es que lo ponen en el oro puro, ¿sí? Y resulta que usted sabe que yo no había caído en cuenta, pero el oro es clasificado como un metal noble. No es casualidad ese nombrecito, ¿sí? Pero entonces, mire, ¿por qué lo ponen así? Es porque permanece estable en el tiempo y no reacciona con elementos químicos. Con la gran mayoría de elementos químicos no reacciona, ¿sí? Es decir, a pesar de que pase por el fuego por mucho tiempo, él no va a ser alterado. Y a pesar de que, o sea, el perfumito, el químico, el alcohol, él no va a cambiar. A pesar de que le saquen la piedra, ¿sí? A pesar de que lo pongan en situaciones, no sé, cuando uno pasa por cosas que a uno le parecen injustas, ¿sí? Y todo eso no cambia, permanece en el tiempo. Y tiene una extrema resistencia al calor, mantiene su estructura, y esto me parece hermoso, y dice, recupera rápidamente su resplandor original, inclusive frente a pruebas severas. O sea, cuando uno ve el video, le ponen el fuego y empieza a salir como una sombrita en ese arete que es de oro, pero el joyero, cuando ya le deja mucho tiempo el fuego, se lo quita y coge el guante, un guantecito blanco, y le pasa el dedito así nomás sobre la sombra y brilla muchísimo más, ¿sí? Recupera su resplandor. Entonces, ¿qué son estos regalos de Dios, estas pruebas? ¿Sí? Finalmente nos moldea, ¿sí? Porque a ciertas temperaturas el oro se derrite y le puedes dar una forma diferente. Y finalmente va a mostrar de lo que estás hecho. Entonces mira que cuando viene esa prueba tú puedas decir, bueno, Señor, vamos a abrir esto juntos y quiero que tú hagas ese proceso en mí. Otra de las cosas que el fuego hace, a diferencia de, digamos, otro tipo de situaciones complicadas o difíciles, que son altas temperaturas, son cosas que a mí me llamaron mucho la atención cuando yo estaba haciendo mi práctica en la universidad, y es que nosotros teníamos que pasar por distintas, digamos, hospitales especializados en diferentes, digamos, discapacidades o patologías. Y a mí me tocó rotar por el hospital de quemados también. Y una de las cosas que hace el fuego en la piel, que es característica, es que la piel trata de regenerarse lo más rápido posible, ¿sí? Para volver a reconstruir casi que esa capita superficial. Pero la parte de adentro, en la quemadura, cuando son quemaduras de segundo y tercer grado, no se ha cicatrizado. Entonces, parte de la terapia o de la sanación que se busca y que es necesaria con el paciente quemado es un procedimiento que se llama desbridamiento, que es coger y arrancar la costra, volver a dejar la herida expuesta para que esa herida sane genuinamente, verdaderamente, porque si se deja esa capita allí, lo que sucede es que se empieza casi que a podrir, a necrosar, se llama, a morir el tejido que está debajo. Y eso es una de las cosas más traumáticas que uno pueda ver. Hay diferentes formas de hacerlo y yo quiero que usted, pues le voy a dar aquí rapidito unos ejemplos, porque a veces nosotros pasamos por ese tipo de tratamiento, ¿sí? Y yo recuerdo que, digamos,
yo sentía que iba como avanzando en ese dolor, en poder dejar esas cosas atrás, y de repente pasaban cosas que yo sentía que me volvían a arrancar la costra y yo seguía sangrando, ¿sí? En algunas veces porque yo me exponía a cosas que no debía haberme expuesto, ¿sí? Y yo sentía que el Señor en su momento muy lindo me decía, mira, yo voy a estar aquí, yo no te voy a dejar, ¿sí? Y yo siempre voy a vendar tu herida, pero este no es el plan que yo tengo, ¿sí? Entonces era empezar a entender que yo tenía que empezar a aprender a poner unos límites en mi vida y alejarme de cosas que atentaban contra el proceso de sanidad que el Señor estaba haciendo, ¿sí? Y otras eran porque el Señor decía, aquí estás sanando mal, aquí estás cambiando de ídolo, ¿sí? Estás reemplazando. Entonces nos toca volver a quitar aquí para que ese tejido no se pudra, no quede muerto y podamos sanar como es. Entonces, ese proceso se hace a veces con un bisturí, con unas tijeritas, cuchillas bajo anestesia. Otras veces se hace, digamos, poniéndole como apósitos o gasas húmedas para descomponer el tejido muerto. Eso es mucho más lento que el anterior, pero duele menos, ¿sí? Y en esa parte es donde yo digo, mire, se necesita descomponer ese tejido. Y eso a veces va a oler feo. Y eso a veces nos va a incomodar mucho. Y es cuando nosotros tenemos que decir, oye, mira, Paz, me está oliendo feo esto, ¿sí? Estoy luchando con estos pensamientos, estoy siendo atraída a esto, ¿sí? El otro día me vi algo que no tenía que verme. El otro día le dije y le canté la tabla a tal persona y le dije esto y esto y esto, ¿sí? No sé, habrá cosas. El otro día hice una transacción que no debía haber hecho, ¿sí? El otro día, no sé, hay tantas cosas, ¿sí? Que el Señor está empezando acá, ¿sí? O estoy manteniendo una relación que no es edificante para mí, que está contaminando incluso ese tejido, ¿sí? Y la otra es, y es bien impresionante, es un tipo de desbridamiento biológico y se llama larvoterapia. Y es uso de larvas estériles que digieren tejido muerto y patógenos. Entonces, no sé, pero yo creo que hay veces el Señor permite que haya gusanitos de esos en nuestra vida para que se coman lo que no es, ¿sí? Ese tejido muerto que está allí de alguna forma y que nos hemos acostumbrado a vivir con él allí. Entonces, esa larvita empieza a comerse eso, ¿sí? Y es cuando de alguna manera tú eres también, o sea, te rindes al Señor de esa forma y dices, intencionalmente voy a ayunar y voy a matar esto de hambre, ¿sí? Pero yo no voy a volver a esto, ¿sí? Para eso el Señor nos ha dado esas herramientas y nosotros a veces queremos vencer ese tejido muerto en nuestra vida, pero no, ayunar, no, o sea, eso para otro momento de vida, pero ahorita, no, y en diciembre, menos. Sí, no, es como, realmente quieres que ese tejido muerto muera, sea removido, seas limpiado de eso, o tú quieres mantenerlo allí, ¿sí? Listo. Los objetivos de ese proceso es eliminar barreras físicas que impiden la regeneración. Yo creo que Dios quiere regenerarnos. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, ¿sí? Que podamos ver eso que antes nos atraía con unos ojos diferentes, ¿sí?
Dice también que otra de las razones por las cuales se hace esto es prevenir infecciones. Reduce el riesgo de complicaciones graves al eliminar el material infectado. Yo no podía, y Dios sabía, que yo no iba a poder levantarme de eso si yo no ponía distancia, si yo estaba exponiéndome todos los días a lo mismo, ¿sí? Y no, en esa parte es donde uno necesita entender que es que uno es débil, y eso lo vamos a ver más adelante en el próximo regalo, que uno es débil, porque si tú crees, no, yo puedo, no, es que de alguna manera yo tengo que enfrentar esto de frente, o sea, yo tengo que ponerle el pecho al asunto. No, el Señor te dice, mira, esa no es la forma, ¿sí? Necesitas poner distancia, necesitas alejarte de eso. La Biblia dice, el que confiesa y se aparta, ¿sí?, del pecado. No es solamente confesar, es apartarte de lo que te tienta, lo que te hace mantenerte lejos de Dios, lo que expone esa herida, ¿sí?, ese vacío que tú estás tratando de llenar con otra cosa. Y el Señor está diciendo, aléjate de eso, ¿sí? No es el momento de que tú demuestres que ya lo superaste. No es el momento. Es el momento de reconocer, sin Dios yo no puedo. Yo necesito alejarme de esto, buscar refugio en ti. Y cuando ya sane, entonces ya yo puedo después volver a lavar los platos y toda la cosa sin guante y todo. Mientras tanto, no, porque me voy a volver a infectar. Listo. Y quiero, bueno, darles otras de las razones, otras de los beneficios de lo que hay en ese regalo que se llama prueba de fuego. Y es que convierten el conocimiento teórico de Dios en verdadero conocimiento. No es lo mismo cuando tú estás acá y estás enseñando acerca de todas estas cosas a cuando realmente estás dentro de la tormenta y puede ese versículo cobrar vida en uno, y en ese momento tú lo utilizas y dices, ¡ah, ya sé para qué fue que Dios escribió esto! ¿Sí? Y algo así le pasó a Job. ¿No se acuerdan hacia el final del libro cuando él dice, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? En este regalo hay algo muy especial, y es que tú vas a aprender a conocer a Dios de una manera que antes no lo veías, antes no sabías, ¿sí? Cuando los discípulos estaban en la barca, cuando Jesús estaba dormido, no sé si ustedes recuerdan esa escena, después el Señor les dice, como hombres de poca fe, ¿sí?, y habla y calma la tormenta con solo una palabra. Y los discípulos dicen, ¿quién es este hombre que hasta los vientos, sí, y las olas le obedecen? Ellos ya habían caminado con Jesús un buen tiempo. Ellos ya le habían visto hacer milagros en otros, ¿sí? Y puede ser que tú has caminado con Jesús años, ¿sí? Y con este regalo, simplemente Dios, Jesús, va a manifestarse y te va a decir, hay algo más que quiero mostrarte que yo soy capaz de hacer en tu vida, ¿sí? Entonces, es empezar a ver a Jesús de una manera que yo no lo conocía antes, ¿sí? Y yo después me di cuenta de que Jesús podía, ¿sí?, mandar, cambiar el clima, ¿verdad?, a favor de, ¿sí?, protegernos, que Dios podía de alguna manera impedir cosas y permitir otras, ¿sí?, en vivo y en directo, ¿sí? Y que además podía hacer que esa lucha de, uy, es que yo extraño, es que a mí me gustaría, es que ese era el sueño de mi vida, es que eso era, y estar batallando toda tu vida con eso. Dios no te quiere así.
y Él podía cambiar los afectos de mi corazón y podía hacer que yo lo amara más a Él. Y que ya eso fuera algo que yo dijera, Señor, gracias por ese tiempo, pero yo veo que tú tienes algo mejor para mí. Y podía soltar, ¿sí? Y un soltar sin decir, ay, bueno, qué pesar, o sea, no se dio y, en fin, o sea, no con un lamento, no con una añoranza, ¿sí? De que eso, sino decir, Señor, de verdad, abrazo lo que tú tienes para mí, porque sé que es mejor y porque tú sabes cuál es mi diseño. Sé que no me vas a privar de algo que no sea necesario y no vas a retener algo que sea una bendición para mí. Entonces empieza definitivamente una relación diferente y empiezas a ser, sí, claro, en algún momento fundido por el calor, pero empieza ese joyero a darle a esa joya, dice, no, ya esto no sirve, no, o sea, no va a servir para ese tiempo, para este tiempo que viene. Tenemos que actualizar esta joya, tenemos que ponerle otras cosas, tenemos que cambiarle de forma, ¿sí? Y quiero cerrar con estos versículos que dicen, bueno, una es que usted entienda que usted no es víctima de un destino al azar. O sea, las pruebas nacen en el corazón de Dios, ¿sí? No es que, Juelitas, usted caminó así 3 y ¡prum! Usted que fue vaya a caer a un hueco, pues porque, no. O sea, Dios de alguna manera está regulando, ¿sí? En Romanos dice que todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. Entonces, sí hay este Padre nuestro que está de alguna manera acomodando las cosas para que eso que tú crees que te está haciendo daño, que es doloroso, funcione y obre para algo bueno en tu vida. Y ahí están estas citas. Segunda de Corintios 1, 3 al 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Una es que tú vas a ser consolado por Dios. O sea, no es por nadie humano, vas a ser consolado por Dios. Y esa consolación te va a permitir consolar en algún momento a otro. Y yo le digo, mire, yo ahorita veo y digo, claro, Señor, por eso fue que tú me permitiste pasar por esto. Sí, o sea, son cosas diferentes, pero de alguna manera eso me ha servido para poder consolar a otros y decirles, no temas, espera, mira, hay algo más allá que el Señor está haciendo contigo. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? Él sabe que si no pasamos por esto, va a llegar un punto en donde vamos a pelar el cobre. O sea, va a llegar ese y Él dice, no, o sea, yo quiero que cuando yo llegue, ¿sí? Pueda decirte, siervo fiel, ¿sí? Y para que nosotros podamos permanecer firmes. O sea, yo no sé, pero yo quiero que cuando el Señor venga, o yo llegue, o lo que sea, Él pueda decirme, permaneciste firmes. A mí me parece terrible, o sea, y sé que es una realidad y yo no puedo ignorar eso, que el Señor diga, tú, o sea, yo hice muchas cosas en tu nombre, pero yo te digo, no te conozco, ¿sí? Señor, Señor, pero realmente no. Y si el Señor no me hubiera pasado por eso, en este momento seguramente yo estaría todavía creyendo, yendo a una iglesia y seguramente con muchos desastres en la vida de mis hijas y de todo, porque esto se habría contaminado todo, se habría infectado todo, pensando en que no, eso es lo que yo tengo que hacer, yo estoy bien así.
¿sí? Esto que en algún momento haya pasado en mi vida, y gracias a Dios fue cuando los niños estaban más chiquitos, ¿sí? Por misericordia de Dios, y yo pude ver, yo tenía cobre, estaba con el corazón allá, pues con cobre. Y la otra es precisamente el libro de Zacarías, que estábamos, no lo habíamos hablado, pero lo dice así. Y dice que en ese proceso que Dios estaba haciendo con su pueblo, dice, entonces pondré a prueba a los sobrevivientes. Los probaré como se pone a prueba la pureza de la plata en el fuego. Los evaluaré como se evalúa la pureza del oro. Me llamarán y pedirán mi ayuda y yo les responderé, este es mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, la plata se prueba por el fuego y saben hasta cuándo dicen es el punto de la plata. O sea, ya no hay que ponerle más fuego. Es cuando el orfebre se refleja en esa plata. Entonces, las pruebas estas del fuego lo que hacen es formar el carácter de Dios en ti para que tú lo reflejes a Él. Para que la gente pueda decir, o sea, ¿quién es esa? Es tan diferente a la que yo conocí hace unos años, como que, sí, algo tiene de Dios, sí, algo refleja de Él, sí. Y hacen que tú puedas decir, como aquí en Zacarías, me llamarán y pedirán mi ayuda, sí. La prueba hace que tú digas, yo necesito volver a Dios, yo necesito de Él, yo necesito clamar. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a estar ahí para decirte y responderte, este es mi pueblo, tú eres mía, dice el Señor, nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, la prueba hace también un beneficio de pertenencia, ¿sí? Te recuerda a quién perteneces. ¿Sí? Y eso era el regalito que teníamos hoy para destapar. Espero que de verdad nos ayude. Creo que vamos a recibir de estos regalos. Seguramente también, no solamente ahora para diciembre, sino durante el resto del año, ¿sí? Pero que puedas en algún momento decir, bueno, no, un momentico, yo no voy a tratar de huir de esto, no voy a tratar de evadirlo, ¿sí? Voy a pedir ayuda y voy a abrir este regalo con Dios a mi lado, ¿sí? Con el Señor a mi lado, para que saque lo mejor de nosotros, ¿sí? Y se lleve lo peor de nosotros. Amén.